Está desatado el sarampión en México. Hay casos ya en todos los estados del país. ¿Y por qué está desatado? Porque en el sexenio pasado, en el gobierno de López Obrador, incumplieron las semanas de vacunación. Dejaron de vacunar contra el sarampión y pues ya tenemos el brote por todos lados. ¿Qué le digo? Otra de López Obrador. Y los doctores lo saben. Porque con el sarampión está fácil, ¿eh? Vacunas, desaparece. Dejas de vacunar, se desata. Y pues el sarampión se desató. El fin de semana, Puebla reportó un contagio y era el único estado que faltaba. La Secretaría de Salud señaló que hasta ayer había 7,168 casos y 24 muertes por el brote de sarampión que inició en febrero del año pasado. Es impresionante ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum le cierra la boca a esa vieja guardia de comunicadores que hoy, más que informar, parecen desesperados por recuperar sus privilegios. ¿De quién hablamos? De los de siempre. ¿Ya se les olvidó Loret de Mola? Sí, el mismo experto en montajes que nos quería vender realidades de película. ¿O qué tal Javier Alatorre? El mismo que en su momento nos distraía con historias del chupacabras. Hoy, esos mismos personajes pretenden ser los jueces de la verdad, pero el pueblo tiene memoria. El ejemplo más reciente es el manejo del brote de sarampión. Mientras medios como Latinus y TV Azteca corren a imprimir titulares catastróficos para sembrar el miedo, la presidenta Sheinbaum hace lo que un gobierno serio debe hacer: llamar a los verdaderos expertos. En la Mañanera del Pueblo se expusieron los detalles técnicos, las medidas preventivas y el plan de control con peras y manzanas. No hubo espacio para la especulación. Lo que vimos fue información de primera mano, científica y transparente. Mientras la oposición intenta usar la salud pública como un arma política para desacreditar a la 4T, el gobierno federal responde con datos, no con gritos. Es evidente que estos medios ya no son de información, son de consigna. Están al servicio total del bloque opositor. Su objetivo es claro: alterar la realidad para que parezca que el país se desmorona. Pero señores, su servicio informativo ha perdido lo más valioso que puede tener un periodista: la credibilidad. Ya nadie les cree porque la gente ya no depende de sus noticieros nocturnos para saber qué pasa en México. Los tiempos cambiaron y la hegemonía de esos líderes de opinión se terminó. Gracias a las conferencias diarias, hoy tenemos el privilegio de informarnos sin intermediarios que le pongan filtro o veneno a la noticia. La verdad se asoma cada mañana y ante eso no hay montaje ni chupacabras que valga. Informados de primera mano, así es como avanza la transformación. Número 1. La mayor parte de las mexicanas y mexicanos está vacunado. Eso es muy importante. Número 2. Antes, cuando mis hijos eran chicos, hasta los niños que tienen más o menos 10 años, se pedía, o el esquema de vacunación que orientaba Secretaría de Salud, es que la primera vacuna del sarampión, que viene en general en triple, así le llaman, o vienen más vacunas incluso, que se vacuna para varios virus, no solamente para el sarampión, se ponía al año, y la segunda dosis, porque es muy importante que haya segunda dosis, se ponía a los 6 años. Así era la indicación. A partir del 2021, ¿es así?, cambia la orientación. Se dice, la primera vacuna al año y la segunda vacuna a los 18 meses, al año y medio. ¿Por qué? Porque lo que empezó a ocurrir es que la segunda vacuna a los 6 años ya no la ponía necesariamente. Entonces, debido a todos los estudios, se dijo, después de 6 meses, la segunda vacunación. La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados. Eso es muy importante. Ahora, como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no, se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias.
Segundo, hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores o secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados. Entonces, ¿cuál es la estrategia para fortalecer la vacunación? Bueno, primero, las niñas y los niños, eso es lo primero, porque son los que, si no están vacunados, pueden llegar a enfermarse con mayor gravedad. Entonces, todas las niñas y niños del país que no se han vacunado, o sea, que no tienen sus 2 esquemas de vacunación, la orientación es la siguiente. Desde los 6 meses ahora es lo que dicen los médicos, para poder proteger mejor. No se puede poner antes porque pues, puede tener efectos en el bebé, pero desde los 6 meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al centro de salud a vacunarse. Si ya recibieron su primera dosis hace por lo menos 6 meses y no han recibido la segunda, también acudan a vacunarse a los centros de salud. Esa es la orientación general. Hay 28 millones de vacunas que son suficientes, incluso nos van a sobrar porque la mayoría de esos niños ya recibieron su doble esquema, sobre todo los que tienen pues 2 años en adelante. Pero en general, a todas las mamás y papás, si no han recibido sus hijos, si ya recibieron sus 2 dosis, no se preocupen. Si no las han recibido, la primera dosis, acudan a su centro de salud a vacunarse. Si solamente recibieron su primera dosis hace 6 meses, ya pueden recibir la segunda y pueden ir a vacunarse. Esto es de los 6 meses a los 12 años. Como hay estados en donde hay mayor brote, pues también se va a vacunar adultos de 13, jóvenes de 13 hasta los 49 años. Y ahí la orientación pues es que sigan las indicaciones de las secretarías de salud de sus estados, porque en algunos lugares se están poniendo en otros lugares además de los centros de salud. Por lo pronto nosotros garantizamos que están en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todos los centros de salud que no están en el IMSS Bienestar en los estados. Hay 28 millones de vacunas y estamos con una estrategia de distribución adecuada. Ese es el mensaje. Ahora, no sé si quieran mencionar algo del cubrebocas, porque en varios estados están pidiendo que se use el cubrebocas. El contagio es por, igual, si se tose, se queda en... Entonces el cubrebocas puede funcionar, pero es importante que si ya tienen sus 2 dosis de vacunación, pues pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos. Si les llega a dar la enfermedad, pues será muy leve porque ya tienen la protección. Entonces es muy importante que todos estemos en la misma. Hoy hay reunión con los gobernadores para que toda la información en todo el país sea exactamente la misma. Si se requirieran más vacunas, ya estamos en contacto con los fabricantes y también con la OPS para poder adquirir más vacunas. Entonces, para que todos estemos tranquilos y en todo el país vamos a buscar que la información sea igual. Ayer hablamos con el secretario de Educación para que haya carteles e información en las escuelas para que se pueda conocer esta situación del sarampión. Entonces, una sola estrategia en todo el país. Quien ya está vacunado, no se preocupe. Quien no está vacunado, principalmente niñas y niños, hay que irse a vacunar a los centros de salud. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Vamos a comentar acerca de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión. Quiero recordar que el sarampión es una enfermedad viral, que es una de las enfermedades virales, yo diría, la que mayor índice de transmisibilidad tiene. Recordar que una persona que tiene sarampión
puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor y además el virus puede permanecer en el espacio donde estaba la persona por 2 horas después de que haya dejado ese espacio. Los primeros días de que alguien se contagia con sarampión, lo que presenta es un cuadro aparentemente gripal. Es muy característico que tenga fiebre y malestar general, escurrimiento nasal, y lo que es muy importante es o que acuda a su médico y que reciba únicamente tratamiento para controlar los síntomas, por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, y no tomar antibióticos. Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas antes de que aparezcan el salpullido o las ronchitas. Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, sabemos que dura 4 días ese exantema y al cabo de 4 días se quita. Y la mayor parte de los casos que tienen sarampión se curan. Entonces no requieren más que tomar algo para controlar sus síntomas. Solamente aquellos casos que tienen alguna complicación faríngea o en el oído son aquellos que necesitan un antibiótico. Eso es en lo que se refiere al tratamiento del sarampión en sí mismo, y también recordar que es altamente contagioso. Entonces, la única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación. Y venimos insistiendo en que la vacunación es la medida más importante para lograr controlar el brote de sarampión. Déjenme mostrarles un ejemplo. Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento 9,074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9,074 casos totales de sarampión. Eso quiere decir, si uno lo traduce en números, es que tenemos una tasa de que por cada 100,000 habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión. Pero insisto, el mensaje es que la vacunación, como espero mostrarles, es la manera de controlar el brote de sarampión. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la vacunación no nada más protege a las personas, sino que incluso si estuviera en un periodo de incubación el sarampión, evita la enfermedad grave. Pero además nos ayuda a reducir la tasa de contagios y detiene la transmisión. ¿Cómo se detiene la transmisión? Haciendo que cada vez más ese virus deje de contagiar, en vez de 18, pase a contagiar a 16, pase a contagiar a 10 personas. Es decir, bajar la tasa de transmisión del virus, y eso se logra con la vacunación. La siguiente, por favor. El primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025. Hay una característica que es muy importante mencionar. El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado. Y eso es la importancia que tiene precisamente la vacunación. La siguiente, por favor. Vean, llegamos incluso a tener 500 casos de sarampión en Chihuahua en un día, y se fueron acumulando más de 4,000 casos,
pero pueden ver que con la aplicación de 1.8 millones de vacunas logramos abatir el brote en sarampión en Chihuahua. En la actualidad no tenemos más que ocasionalmente un caso que se presenta de sarampión en Chihuahua, pero ya se logró abatir el brote. Ese es lo que hace la vacunación. Y la parte muy importante que quisiera también dejar en claro es que el 49% de los casos que hemos tenido en este brote de sarampión ocurrieron precisamente en Chihuahua. Y esa fue la manera en que se logró controlar este brote. La siguiente, por favor. En la actualidad, entre los casos que han ocurrido este año, tenemos otras entidades que tienen un número significativo de transmisión de sarampión. Son 7 estados: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En el lado derecho, donde dice tasa por 100,000 habitantes, es el reflejo de cómo se va transmitiendo el virus y lo que vamos a tratar, no tratar, sino a reducir completamente con la vacunación. Entonces, por ejemplo, ven Colima tiene 6.5 y un menor número de casos, pero el virus se está transmitiendo en esa entidad. Es muy importante mencionar que de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo el año del 2025 o 2026. Entonces, el sarampión ocurre en brotes, ocurre en regiones, ocurre en algunas jurisdicciones, y ahí es donde escucharán dentro de unos momentos la estrategia nacional para controlar los brotes de sarampión. El mensaje es: tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación que a continuación les mencionará el doctor Ramiro López Elizalde. Ramiro. Sí, un hecho muy importante antes de pasar a que el doctor Ramiro presente los grupos es que la gran parte de la población mexicana ya está vacunada, ya un número muy significativo, y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote. Si no hubiéramos tenido a la población vacunada, la eliminación que se logró en Chihuahua y que se está logrando en estas 7 entidades federativas no estaría ocurriendo. Gracias. Bueno, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vean la estrategia para contener el sarampión, desde luego, es vacunarse. Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo por expertas y expertos en el tema. Hemos tenido el acompañamiento técnico y también por parte de la OPS y la OMS, que son organizaciones, como ustedes saben, dedicadas a guardar la salud pública de todas las personas. Incluso nos han acompañado a los estados, a territorio, para verificar y estar con nosotros y de alguna manera que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia. Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal. ¿Qué quiere decir esto? Inmunizamos, se vacuna hasta 25 manzanas alrededor. Si existen muchos casos, hacemos un barrido vacunal, es decir, más intenso, vacunando casa por casa para cortar la transmisión. Hoy contamos, como ven ahí, con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Esto es adicional
a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión. La conclusión es que para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población. Siguiente, por favor. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión. Hacemos un llamado a la población. Si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o solo recibió una y ya pasaron, por ejemplo, 6 meses, debe llevarse a vacunar. Estamos habilitando más de 21,000 centros de salud en todo el país para garantizar el acceso. Para tranquilidad de las familias, si tu hijo o hija ya tiene sus dosis, sus 2 dosis, está protegido, no necesita un refuerzo adicional. Y nuevamente, pero si tu hija o hijo no tiene su esquema completo de vacunación, o si tienes dudas o no encuentras su cartilla, llévalo a vacunarse. ¿Me da la siguiente, por favor? Estamos viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, estamos vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, que ya comentó el señor secretario de Salud, el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a esta población de 13 a 49 años. Esta estrategia se implementará primero en los estados con mayor número de casos y continuará de manera gradual en todo el país. Y recordarte nuevamente, si ya cuentas con tus 2 dosis, estás protegida, protegido y no necesitas refuerzo. Además de tener vacunas suficientes, me da la siguiente, por favor. Estamos informando a dónde acudir a vacunarse. Diseñamos una plataforma llamada dondemevacuno.salud.gov.mx y ahí pueden seleccionar el estado, municipio y grupo de edad y consultar los más de 21,000 puntos de vacunación en todo el país. La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso con enlace directo a mapas desde un celular. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y las Secretarías de Salud de los estados. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Respecto a los temas de la cobertura de vacunación que ya se ha escuchado y que afortunadamente hay muy buena cobertura de la población en general, creímos importante presentar estos resultados. Estos resultados son de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una encuesta que se realiza desde hace muchos años por la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una encuesta continua. Los resultados que se presentan en este momento son de 12,000 visitas casa por casa, se hacen cuestionarios, pero a un grupo de personas, de más de 3,000 personas, se les toma una muestra de sangre. Con esa muestra de sangre se pueden ver la protección que tienen, la inmunidad que tienen por esquemas de vacunación. Entonces, la presencia de anticuerpos por grupos de edad nos hablan de cómo está protegida la población para enfermedades. En este caso, son los resultados específicos sobre sarampión. Entonces, ¿qué podemos ver? Los niños, niñas que están entre los 0 y 7 años y hasta los 8 y 10 años, es decir, el primer grupo de edad, me voy a pasar de este lado, si me prestas tantito el micrófono.
Muchas gracias. Este grupo de edad, que son los más pequeñitos, tienen coberturas de vacunación de entre 82 y 83%. Ahora, cuando vamos creciendo en los grupos de edad, la muestra que se hizo con los datos de la cero prevalencia demuestran que entre 11 y 15 años va bajando la cobertura de vacunación. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. 78% para este grupo de edad. Aquí este grupo de edad, lo que hemos estado estudiando y que hay también mucha literatura que sostiene este argumento, es que recordemos que la vacuna se pone al año, ¿no? A los 12 meses de nacido, las mamás, los papás llevan a los bebés a poner la primera dosis. Y durante muchos años, desde 1990 hasta el año 2021 y 22, la segunda dosis, el refuerzo, se ponía a los 6 años de edad. Porque incluso durante algún tiempo era un requisito llevar la cartilla de vacunación para la inscripción a la primaria, por eso eran los 6 años de edad. Sin embargo, en ese periodo del año a los 6 años había mucha deserción, se iban perdiendo coberturas para la segunda dosis. Por eso lo que queríamos ver es, bueno, ¿a quién le hubiera tocado? ¿En qué gobierno se debió haber puesto esa segunda dosis, en donde sí hubo coberturas, pero no las registradas internacionalmente? Y ahora explicamos también cómo es el nuevo esquema. Entonces, de 16 a 20 años, la cobertura es del 68%. La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón. Y luego en este grupo de 55% de cobertura, que son las personas que tienen entre 21 y 25 años, su segunda dosis debió no haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón. Y después este grupo de 47% de cobertura entre 26 y 30 años, la segunda dosis se debió haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox entre el 2001, digamos, que es el año completo, y el 2006, y finalmente esta cobertura del 50%, que corresponde una parte al gobierno de Fox, otra parte al gobierno de Zedillo. Hacia atrás, si nos fuéramos hacia atrás, las coberturas a mayor edad son más altas, entre otras cosas porque antes había más circulación de la propia enfermedad. Entonces, pues había una protección natural cuando el virus está circulando más. Ahora, una cosa importante, desde el 2021, para evitar estas deserciones que pasan entre el año y los 6 años, se implementó un nuevo esquema. Por eso ahora, en el programa de vacunación universal, la vacunación es al año y 6 meses después, es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos. Algo importante es que la primera dosis protege muy bien, o sea, la primera dosis es una buena cobertura hasta el 93-95%, pero la segunda dosis es la que nos da una inmunidad hasta el 99% y la de largo plazo. Por eso una persona que quizás solo se puso una dosis y después en estos periodos ya no se puso la segunda, pues tiene un menor nivel de protección, y por eso es el enfoque ahora en adultos mayores, en este grupo de población que ahora es el que se está buscando vacunar masivamente, obviamente continuando con el esquema regular. Y finalmente, Presidenta, recientemente, el año pasado, se publicó un estudio que los vamos a circular de la revista Vaccine, que es quizá la autoridad en materia de vacunación, y utilizaron los datos de este estudio del ENSANUD, de la seroprevalencia, y lo que terminan diciendo es justamente que las posibilidades de que hubiera un brote en adultos jóvenes responde a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores. Entonces, por eso es importante que todos estemos atentos a los llamados a la vacunación. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Nora de Pulso Saludable. Abonando un poco al estudio que menciona el maestro Zoé Robledo, ayer justamente platicaba de este estudio en el programa de radio, porque le decía a la gente cómo se hace esta mención
de la prevalencia de ahora este rebrote o resurgimiento del sarampión en un país que estaba ya alcanzando unas tasas de cero contagios importante. Y entonces en este estudio, en donde participa el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud y gente como la doctora Celia Alpuche Arana, que es una experta en el tema de las vacunas, se menciona que estos casos que se han encontrado en el país, y es importante, considero destacarlo, han sido importados, y esto significa que de otras naciones, con esta viabilidad que tenemos de hoy estar desayunando en México y cenando en Nueva York tal vez, esta viabilidad que tenemos de viajar hace que también las personas que en otras naciones no cumplen con los esquemas de vacunación, pues anden en otros lugares del mundo transmitiendo el virus, que es algo que se espera en el ser humano. Y basado en este estudio, Presidenta, yo quisiera, si permite, que alguno de los expertos nos expliquen a profundidad, si se puede, justamente cómo ocurre esta transición, esta transmisibilidad del virus, y destacar lo que ayer decía atinadamente la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, en la conferencia de prensa: no alarmar a la gente, tampoco estigmatizar a las alcaldías ni a los estados, pero sí tomar mucho en consideración que el brote o el rebrote surgió en el país por estos casos que han sido importados. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Vino principalmente de Estados Unidos, por eso sale en Chihuahua. Y en Chihuahua hay algunas poblaciones que no se vacunan, en general de ninguna vacuna. Entonces, en particular, inició ahí. ¿Dónde hay mayor contagio? Pues en la gente que no se ha vacunado. Este estudio que presenta Zoe, ahora le paso la palabra al doctor Kersenovich, a ver si lo pones otra vez, que es importante. O sea, esto que les decía de que antes, durante años, se decía, te vacunas al año y la segunda dosis a los 6 años. Lo que pasó es que mucha gente ya no se vacunó a los 6 años. Ahora pues estamos fortaleciendo la cartilla, etcétera, etcétera. Pero a partir del 2021, por esta situación de que algunas personas ya no recibieron la segunda dosis, pues ya se vacuna al año y al año y medio, porque ahí hay pues mayor tutela de los papás, ya hay mayor información, ya hay mayor cercanía entre la primera vacuna y la segunda. Las personas que tienen las dos vacunas, la probabilidad de que se enfermen es muy baja, y si se llegaran a enfermar, pues es leve, porque ya tienen la protección. Este estudio es un estudio que se hace sacando sangre de pacientes, más bien de personas. Entonces ahí lo que miden es el anticuerpo, ¿cierto? Así se dice. El anticuerpo que se desarrolla a partir de la vacunación. Entonces lo que encuentran lo hacen por edades. Y lo que encuentras es que hay un sector de la población de los 11 a los 40 años que tienen menos anticuerpos. Entonces, lo que se sugiere, de acuerdo a los artículos científicos, es que es muy probable que esa población no haya recibido la segunda dosis. Entonces, ¿cuál es la estrategia actual de vacunación que estamos planteando? Pues primero hay que proteger a los más vulnerables, a los niños y a las niñas. Entonces, por eso es de los 6 meses a los 12 años, quien no haya recibido su doble vacunación, que vaya a vacunarse. Si ya recibieron la primera hace 6 meses o más, que vuelva a recibir la segunda o que regrese a su segunda dosis. Y primero pues son los niños. En particular en algunos estados donde hay mayor brote, pues ya sea la población justamente de esta edad. Y el objetivo pues es ampliar todavía más la capacidad de vacunación y que ya no solo sea el 83%, sino que lleguemos al 95%, al 100% si se puede, para que pues ya no se presente esta circunstancia. No sé si alguien quiera fortalecer Sí, como mencionó la presidenta, el caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá.
de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunando se puede llegar los casos y contagiar. Ese es un punto muy importante y se refleja en lo que está sucediendo actualmente. Este fenómeno que está ocurriendo en México se está presentando en Canadá, se está presentando en Estados Unidos, en Europa países como Inglaterra, España, Italia, están observando precisamente el mismo fenómeno por esa movilidad. Y también, pues hay que decirlo, por los grupos antivacunas que no, por años no han querido vacunarse en forma precisa. La movilidad es algo muy importante y la importación de casos pues nos vino a afectar. Doctor, si me lo permite, no se vaya, ahora que está haciendo uso de la palabra, quisiera, si nos pudiera ayudar también a explicar por qué estos adultos de 49 años, 50 años, no requieren de la utilización de la vacuna para que la gente no piense que se está excluyendo a este sector de la población y que pudieran no ser susceptibles a la vacuna simplemente porque así lo disponen y la realidad es científica y no es así. Sí. A ver, la población que recuerda haberse vacunado y tiene la certeza de haberse vacunado no requiere ya porque está protegida. En cambio, alguien que no haya recibido la vacunación, con la aplicación de una dosis alcanza, como dijo el maestro Zoé Robledo, 93 a 95% de protección. Por eso es que en esa población recomendamos la aplicación de una sola dosis de vacuna como refuerzo, porque además esa población ha estado expuesta al virus desde pequeños y también eso confiere inmunidad. Recuerden que la exposición a cualquier agente viral de una población, lo que se llama inmunidad de rebaño, también se va presentando. Gracias, doctor. Presidenta, y en una segunda… En este momento hay 28 millones de vacunas. Van a llegar más vacunas. Entonces, ¿a quién estamos dando prioridad? Pues a niñas y niños. Normalmente, ¿cuántas vacunas se compraban históricamente? Desde hace muchísimos años. 6 millones de vacunas. Cuando se presenta el brote en Chihuahua, se compran más vacunas. En este momento hay 28 y se van a adquirir más vacunas. Por eso ahorita en este momento es la prioridad a los de 6 meses a 12 años y ahí en estos estados donde hay mayor presencia, pues ya para los adultos. Y después ya vamos a dar indicaciones para para otras edades. Pero pues es mucho más importante en este momento para niñas y niños. Y si han adquirido suficientes, 28 vacunas. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los mexicanos ya están vacunados. Eso es muy importante, ya están vacunados. Entonces, si no estuvieran vacunados, pues tendríamos millones de contagios. No se ha dado porque la mayoría están vacunados. Pero de todas maneras, pues hay que tomar medidas y parejos en todos los estados de la misma manera para que todos estemos enviando exactamente la misma información a la población. Gracias, presidenta. Y en una segunda pregunta, cuando uno decide viajar a otra parte del mundo, a veces las embajadas nos hacen la recomendación de acudir a la clínica del viajero de la UNAM, que está en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí nos explican cuáles son estas vacunas que debemos tener de acuerdo al país que vamos a visitar. Yo quisiera preguntarle si lo van a hacer a la inversa, apoyarse de esta unidad médica que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México para trabajar en conjunto y solicitar que las personas que viajen a México ahora con el asunto del mundial tengan este requisito de la vacunación de sarampión. No se ha considerado una situación de este tipo, ya en todo caso lo valorará la Secretaría de Salud, pero estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en Chihuahua. O sea, ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, en donde fue el primer brote y se controló.
¿Con qué estrategia? Principalmente la estrategia de que ahí donde había una persona infectada, enferma con el virus, a 25 cuadras a la redonda se vacuna, se va casa por casa vacunando. Esa es una estrategia que se conoce en México desde hace muchos años, lo saben todas las secretarías de salud y se realiza. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua, entonces estamos seguros que lo podemos hacer en todos lados. Entonces nada más, pues hay que estar muy coordinados para poderlo hacer, pedirle a la gente que guarde la calma, que la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse, con información muy clara, y vamos a seguir dando información. Hoy me preguntaba una persona en la mañana que trabaja aquí en Palacio Nacional si la vacuna del sarampión es la que deja la marquita. No, esa es otra vacuna, es la de la tuberculosis, ¿no? No deja marca. Sí, no deja marca, es una inyección normal, porque luego también pues se generan toda clase de información en las redes sociales. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado, lo vamos a hacer en todos lados. Es nada más cuestión pues de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara. Presidenta, en otro tema tuve la oportunidad de platicar con la investigadora Anabel Bombecho del Instituto Nacional de Salud Pública sobre las guías alimentarias. Me explicaba cómo están elaboradas, qué fin práctico tienen, pero aquí la duda surge, ¿cómo van a ser distribuidas? Si se van a imprimir y si se van a entregar a persona por persona, se van a hacer foros para explicar, sobre todo la importancia que tienen en las escuelas para que este mensaje llegue a la población más pequeña y de ahí se pueda llevar el mensaje a casa para que tengan una alimentación adecuada. Entonces me gustaría saber a partir de cuándo y cómo va a ser la distribución de estas guías. Eso ya es la vida saludable, ¿no? Vive feliz. ¿Quieres platicar sobre cómo ustedes, perdón? Sí, muchas gracias. En todo el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que es una intervención en escuelas primarias públicas, en las 90,000 escuelas primarias públicas que hay en el país, se alcanza 13 millones de niñas y niños justamente entre los 6 y los 12 años de edad. Y los módulos están enfocados en 4 acciones. Uno de peso y talla para temas desde desnutrición hasta obesidad y prevención de enfermedades. Otro más sobre salud bucal, otro el de agudeza visual, y hay todo un módulo de promoción de la salud. En la promoción de la salud por cada grupo de edad se hace todas las explicaciones de la vida saludable, de por qué no hay que consumir bebidas azucaradas, refrescos, comida chatarra, la importancia del ejercicio, y también se habla mucho de los esquemas de vacunación. Algo que estamos platicando con Mario Delgado es que justo en estas brigadas tengamos un componente sobre todo hacia los padres para poder identificar esquemas completos de vacunación, sobre todo ahora que todavía hay niñas y niños que estaban todavía en el esquema de 1 año y 6 años en el caso específico de sarampión, pero recordemos que en el programa universal de vacunación son muchas las vacunas, como mencionaba la presidenta, desde la BCG de tuberculosis, la triple que es la de sarampión, parotiritis y rubiola, en fin, o sea, es un esquema muy amplio, son 5 vacunas específicas para estos grupos de edad. Gracias. Y finalmente, Presidenta, cuando la Secretaria de Turismo, Alejandra Frastro, de la Ciudad de México, hizo la presentación de su resumen anual de alrededor de 1 millón de visitantes estuvieron en la Ciudad de México y luego de la FITUR, nos hablaba de que en Ciudad de México, el día de la inauguración del partido México-Sudáfrica, va a ser un día de asueto. Aquí la pregunta es, ¿esto se podría escalar al resto del país? ¿Se ha considerado, se puede, o sería una decisión que tendría que tomar cada uno de los estados? Pues vamos a revisarlo. No lo hemos considerado hasta el momento, pero lo revisamos.
Y un dato adicional, Presidenta, usted ahora que mencionó este convenio entre Liomont, Moderna y Birmex, hablaban de la fabricación de vacunas y en el comunicado que nos hizo llegar la Secretaría de Salud hablaba de que Liomont se encargará de la producción de las vacunas, sobre todo de COVID. Yo quisiera comentar, bueno, más bien conocer en qué parte de este proceso quedaría la vacuna de Patria, o solamente están hablando en este proceso de las vacunas que están constituidas por el ARN Sí, hay mensajero. un número de vacunas que se va a comprar a Moderna y hay otro número de vacunas que se van a comprar a otras empresas, y también pues está en el tema del desarrollo de Patria, que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna. Gracias. Sí. Bueno, vamos a las siguientes preguntas. A ver, el compañero. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar, entonces, ¿el Gobierno de México garantizaría, Presidenta, que este brote de sarampión quedará completamente controlado antes del inicio de la Copa del Mundo? Bueno, cada enfermedad tiene su procedimiento. Lo que vamos a hacer pues es una campaña intensiva de vacunación para que pues no haya ningún problema. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada. Y esta idea de que en el periodo del presidente López Obrador no se vacunó a nadie y que en este mismo estudio que se ve, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de 0 a 7 años. Entonces, pero estamos con las campañas de vacunación. Por ahora se descartan también entonces acciones extraordinarias de cara al presidente. No se ha considerado en este momento. Hablaba también del uso del cubrebocas. ¿Desde la Federación se va a impulsar el uso de cubrebocas en las escuelas? Lo está revisando, dado, no sé si quieras comentarlo, Darío. A ver, es muy importante dejar en claro que el uso de cubrebocas sirve para cualquier enfermedad que es respiratoria. O sea, cuando alguien, y lo hemos ido aprendiendo después del COVID, cualquiera de nosotros cuando tiene un cuadro gripal y va a estar en contacto con otras gentes, pues ya vemos a un mayor número de población usando el cubrebocas. Pero es muy importante que esa medida per se no va a controlar el brote de sarampión. Sí contribuye a disminuir la posibilidad de contagio, pero pues tenemos mucha gente que tiene un cuadro gripal más que la que va a desarrollar sarampión, que no va a desarrollar sarampión. Entonces, aquel que tiene un cuadro gripal y quiere usar su cubrebocas, que lo use, no existe ningún inconveniente, o que lo use en su contacto familiar. ¿Cuándo lo recomendamos en caso de sarampión específicamente? Cuando empiece el exantema en alguien que ya sabe que tiene sarampión, pues a su núcleo familiar sí le recomendamos que use el cubrebocas, pero no hay una recomendación universal para el uso de cubrebocas, y por eso es insistir, lo que sí es necesario es vacunarse. Muchas gracias, doctor. Nada más preguntarle el número de decesos por sarampión, ¿cuál es actualmente? Sí, actualmente tenemos 28 casos confirmados, hay un caso más que será el 29 en caso de que se confirme que fue por sarampión, y es importante también mencionar que 21 de los casos ocurrieron al principio de la pandemia, de los casos que ocurrieron en Chihuahua, fundamentalmente en la gente que no se había vacunado. Hemos tenido después de eso 7 o 8 casos más de fallecimientos. Algunos de ellos tenían alguna otra enfermedad asociada, pero también ocurrieron casos que se complicaron con situaciones bacterianas, neumonía, por ejemplo. Ese es el número de casos que han fallecido, 28 confirmados y un caso más que probablemente lleguen a 29. Es también muy relevante recordar que en la ocasión anterior, cuando se presentó
la gráfica de que nomás se ponía una dosis de la vacuna, llegaron a haber en México en el brote de sarampión más de 5,000 fallecimientos durante el brote anterior y además más de 80,000 casos. La situación ahora con la vacunación a los 12 y 18 meses es diferente y el número de casos que han fallecido es muchísimo menor. Muchas gracias, secretario.